Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracia y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Barcelona, España, y estamos aquí nuevamente en un programa Defendiendo mi Fe en Radio Eternidad. En el día de hoy quería compartir con ustedes dos versículos y hacer una pequeña reflexión sobre eso. Muchas veces, cuando aparecen herejes, cuando aparecen falsos maestros, falsos profetas, muchas personas los denuncian, y es normal. En la Escritura se denuncian a los falsos maestros, en la Escritura se denuncian a los falsos profetas, en la Escritura se llama a las personas a alejarse, a separarse y a llamarlos públicamente la atención para que las personas no sean engañados por ellos. Sin embargo, en nuestros tiempos es común escuchar a personas decir que cuando alguien está denunciando la herejía, cuando alguien está denunciando a un falso profeta, está haciendo algo malo. Se les tacha de intolerantes, se les tacha de faltos de amor, se les tacha de creerse mejor que las personas. Sin embargo, no estamos diciendo que están llamando la atención a un creyente con el que tienen alguna diferencia. No estamos diciendo que están llamando la atención a un pastor o a un predicador con el que no piensan igual en todos los puntos. Estamos hablando de denunciar herejes, de denunciar personas que traen otro evangelio, un falso evangelio, de denunciar a falsos maestros, de denunciar a falsos profetas, de denunciar a falsos apóstoles, por el bien de la iglesia, por amor a la iglesia. ¿Qué creen que lleva a una persona a decirle a otra persona, ten cuidado con ese? Si yo sé que esa persona te va a robar, te va a extorsionar, te va a mentir, te va a engañar y no va a traer bien a tu alma, tengo la responsabilidad por amor a tu vida, por amor a tu alma, decirte, ten cuidado de esa persona, ten cuidado con esa persona, ten cuidado con esa enseñanza. Primero, por amor a tu alma lo hacemos, por amor al alma que está siendo engañada, por amor al alma que está siendo perturbada, por amor al alma que está siendo zarandeada con el error y está siendo arrancada de sus bienes, porque muchas veces hacen mercadería de ellos. Por amor a esa alma lo hacemos. También lo hacemos por amor a Dios. Dicen que representan a Dios, dicen que representan la iglesia, dicen que son siervos del Señor, pero por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Ellos dicen que representan a Dios, pero no representan lo que el Dios bíblico representa, y tenemos la responsabilidad de decirle al mundo y a la iglesia, eso no es Dios, eso no viene de Dios, eso no viene de la palabra, eso no es bíblico. Así que querría compartir con ustedes dos versículos de las Escrituras. Se encuentran en Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Y mira lo que dice Pablo. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Vamos a leer estos dos versículos nuevamente y vamos a analizarlos un poco. Lo primero que dice Pablo, os ruego. Hermanos, la palabra rogar representa suplicar, pedir con sufrimiento, pedir con intensidad. Es decir, te ruego, te suplico, hermano, que vigiles a los que causan disensiones y tropiezos. ¿Pero contra qué? Contra las enseñanzas que aprendisteis y os apartéis de ellos. Dos cosas pide Pablo, y lo pide rogando, hermano. Pablo no lo dice como por decir, como mira, quien lo quiera hacer que lo haga, no es tan importante. Pablo lo ruega. Hermanos, os suplico, os pido por favor, por el amor que os tengo, por el amor que tengo a vuestras almas, por el amor que os tengo a vosotros, a la iglesia de Cristo, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra la verdad. Vigilad a los que cambian el mensaje, vigilad a los que no se conforman a la sana doctrina, vigilad a los que traen otro mensaje, vigilad a los que traen otro evangelio, vigilad a los que traen otra palabra, vigilad a los que traen herejías destructoras. Vigilad a los que nos traen palabra bíblica. Vigilad a los que os traen sus revelaciones, sus sueños, sus cosas que Dios les ha mostrado y no están afirmados en las enseñanzas que recibisteis, las enseñanzas bíblicas. Y en segundo lugar, que os apartéis de ellos.
que salgáis corriendo por el bien de vuestras almas, que ni siquiera les abráis la puerta, que ni siquiera les digáis bienvenido en casa. Son enemigos de la fe, son enemigos del Señor, son enemigos de la verdad, son enemigos de la iglesia, son instrumentos de Satanás. Y Pablo, con el corazón pastoral que tenía Pablo, con un corazón que amaba a la iglesia, les dice: tened cuidado de esos herejes, tened cuidado de esos que están rompiendo la verdad que habéis recibido y están trayendo nuevas herejías, nuevos mensajes. Tened cuidado de los que traen esos mensajes, tened cuidado de los que traen esas nuevas revelaciones y apartaos de ellos. Mira lo que dice Pablo a los tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os mandamos. Con la autoridad apostólica de Pablo le ordena a la iglesia que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y que no ande según la doctrina que recibisteis de nosotros. Si alguien se alejó de la verdad, si alguien se alejó de la doctrina de los apóstoles, si alguien se alejó de lo que os hemos enseñado, apartaos de él. Y mira lo que dice Pablo: os mandamos. Os mandamos, si queréis ser buenos creyentes, caminar bien con el Señor, si os decís pueblo de Dios, alejaos de todos aquellos que perturban el mensaje de Dios, alejaos de todos aquellos que perturban la sana doctrina. El mismo capítulo, el versículo 14 dice: y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal. Mira lo que dice Pablo: y si alguno no obedece esto que decimos, si alguno no obedece la sana doctrina, si alguno no obedece lo que os hemos dicho, señalad al tal, no os asociéis con él para que se avergüence. Si eso lo dijera un hombre de hoy, si hoy un pastor dice: haced esto, le dirían: eres un juez, ¿quién eres tú para juzgar? Deja cada uno con su visión. Pero es que no lo dice cualquier hombre, no lo dice Juan Manuel, no lo dice Paul Washer, no lo dice Sugel Michelin, lo dice el apóstol Pablo. Y lo que es más importante, lo dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo dice a la iglesia que si alguno no es fiel a la palabra bíblica, que lo señalen, que se aparten de él y que lo señalen para que todo el mundo sepa que es un falso maestro, para que todo el mundo sepa que es un falso profeta, para que todo el mundo sepa que es un hereje. Así que la denuncia no es por el fin y el disfrute de denunciar, sino por amor a Dios, a la palabra de Dios y al pueblo de Dios. Imagínate que vas por la calle y ves a un chiquillo y ves dos hombres que se acercan y sabes que le van a robar, que se están acercando cada vez más. El chiquillo va despistado y sabes que le van a robar. Tú tienes dos opciones: darle un grito: oye, cuidado que los ladrones llegan, cuidado que los ladrones llegan. O puedes mirar a otro lado, fingir que la cosa no va contigo y decir: mira, cada loco con su tema. Pero si amas a ese chiquillo, si te preocupa ese chiquillo y si quieres el bien de ese chiquillo, vas a decir: oye, que los ladrones están ahí, que los que van delante son ladrones, cuidado, que si sigues despistado te van a robar. Lo peor es que algunos en la calle, si fueran nuestros tiempos, dirían: ¿y tú quién eres para llamarlos ladrones? Pero se ve por su fruto, se ve por lo que están haciendo. ¿Y tú quién eres? ¿Te crees mejor que ellos? Que cada uno se meta en sus cosas. Mejor ora por ellos, no denuncies tanto, mejor ora por ellos. Pero no, Pablo dice que os apartéis, que no os asociéis y que los señaléis. Siempre con fundamento bíblico, obviamente. Porque Pablo dice que se aparten de la verdad que habéis recibido, se aparten de la enseñanza que habéis recibido. ¿Y cómo entonces los vamos a señalar? Pues señalando el cómo se han apartado de dicha enseñanza. La cuestión es, y eso es interesante, ¿a quién engañan los falsos maestros? ¿A quién engañan los herejes? ¿A quién engañan los falsos profetas? Mira lo que dice Pablo en el versículo 18 de Romanos 16. Porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los
ingenuos. Engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, hermano, hay una cosa que es interesante. El apóstol Pablo dice, en primer lugar, que esas personas no tienen ningún interés en Dios. No tienen ningún interés en Cristo. No tienen ningún interés en la gloria de Dios, sino que tienen interés en sus propios apetitos. En otras ocasiones hemos visto que la palabra de Dios dice que harán mercadería de vosotros. Que harán mercadería del pueblo de Dios. Ellos solo ven lo que pueden sacar del pueblo, lo que pueden recibir del pueblo, la casa que se pueden comprar, el yate que pueden tener, y por eso hay un montón de predicadores que parece que no se pueden denunciar porque la gente entonces se enfada, pero que están llenos de mansiones, de coches de lujo, de jets de lujo, de yates de lujo, de mansiones por diferentes ciudades, y todo eso a costa de la fe de algunos, porque han hecho mercadería de ellos, porque no tienen interés en Cristo, sino en sus propios apetitos. Pero ¿quiénes son los ingenuos que van detrás de ellos? ¿Quiénes son los ingenuos que los defienden a los herejes? ¿Quiénes son los ingenuos que saltan a defender a los falsos maestros? ¿Quiénes son aquellas personas que están tan ciegas como para ir detrás del falso profeta, del falso maestro, y encima dejarse explotar por ellos, dejarse ser mercadería? Dice Pablo que los corazones ingenuos, los necios, los que no son sabios, los que no están firmes en la palabra de Dios. Y hermano, es así. Y debemos tener cuidado en una cosa, están entre nosotros. Están entre nosotros. Hechos 20:30 dice, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Tras ellos. Mira lo que dice. De entre nosotros. Los falsos maestros, los falsos profetas se levantan de entre nosotros. Tienen nombre de pastor, tienen nombre de iglesia, tienen nombre de maestro, de evangelista. Pero nosotros debemos analizar el fruto, debemos analizar su vida, debemos analizar su conducta, debemos analizar su palabra. Debemos ver qué muestra su vida. Muestra a Cristo, ama a la iglesia, se preocupa por la iglesia, se preocupa por las almas, crece en santidad. Y luego, ¿qué enseña? Lo que enseña está en el texto, está en la palabra de Dios, explica correctamente la palabra de Dios. No que cite un versículo, porque hasta el diablo cita versículos, sino que los cite correctamente, los explique correctamente, los aplique correctamente, o saca un texto de su contexto para crear un pretexto. Debemos mirar su fruto y debemos mirar su mensaje, y ahí entender si tenemos delante de nosotros a un hereje o a un hermano. Puede ser que tengamos diferencias con algunos hermanos, no todos vamos a creer lo mismo, pero hay una gran diferencia entre eso y un hereje, una persona que distorsiona la palabra de Dios, que tiene intereses morbosos en la palabra de Dios, que busca hacer ganancia del pueblo de Dios, una persona que distorsiona el evangelio. Una persona que distorsiona la raíz del mensaje de Cristo. No que piensa diferente en algún punto secundario o en algún tema secundario, sino que cambia el fundamento, que retuerce el mismo evangelio y los fundamentos de nuestra fe para crear otro evangelio. Pero el apóstol Pablo dice a los Gálatas que el que traiga otro evangelio sea anatema. Y la mayoría de ellos acaban conduciendo a las personas a la impiedad, acaban conduciendo a las personas a una vida pecaminosa. ¿Cómo son esas iglesias modernas que solo le dicen a la gente que Dios solo quiere el corazón? Que la santidad es otra cosa. Que aquellos que quieren vivir siempre en obediencia, orando, leyendo la Biblia, son religiosos, son fanáticos. Que sí, que la mujer se vista de cualquier manera, que el hombre se vista de cualquier manera, que beban lo que quieran, que fumen lo que quieran, que se dediquen el tiempo libre a lo que quieran, porque al final Dios mira el corazón. Pero mira lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Son hombres infiltrados desde dentro, pero están marcados para condenación. Dice, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor, Jesús. Mira qué interesante, mira qué interesante, mira lo que dicen. Personas que usan la gracia y la convierten en libertinaje. Esa gente que te dice, no, Dios solo quiere el corazón. Ah, sí, solo quiere el corazón.
¿Y por qué el Señor Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, córtalo? Mejor es entrar en el reino de los cielos con un solo ojo que con dos irte al infierno. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Jesús no está hablando de la mutilación del cuerpo, pero está hablando de la necesidad de una vida piadosa y santa. Jesús mismo dice, el que me ama guarda mis mandamientos. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sed santos porque yo el Señor soy santo. Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y podríamos seguir así con un montón de textos bíblicos que apuntan a una cosa. Si eres creyente vas a vivir en santidad. Pero estos impíos, estos herejes, con esas frases de no pasa nada, Dios solo quiere el corazón, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Dicen que conocen a Dios, pero sus frutos son otros. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Para cualquier buena obra. ¿Y qué hacen estos hombres? Traen burlas contra la iglesia, traen burlas contra Dios, traen burlas contra el pueblo de Dios. A ti no te molesta cuando ves noticias de este mundo y en esas noticias, en pleitos, están pastores. El otro día vi una página que no es nada cristiana, contenido muy malo, pero está hablando de pastores y me pasaron la noticia por eso. Una página mundana, hablando de un pastor de la prosperidad y diciendo, el título del vídeo era, Pastor evangélico vive mejor que la reina de Inglaterra. Y era un pastor que tiene una iglesia, mega iglesia en Guatemala, un pastor conocido por todos, por muchos. Entonces, ese hombre había sido motivo de noticia para ellos, mostrando la vida lujosa que llevaba, mansiones, ropas, estilo, coches, todo lujo, o sea, no distaba mucho de un jugador de fútbol. Y todo eso a costa de la religión, a costa de la fe. Nada de lo que vemos en Pablo, nada de lo que vemos en Pedro, nada de lo que vemos, ni mucho menos, es el Señor Jesús. Pero ellos han hecho mercadería del pueblo de Dios. Y es triste ver eso, porque luego nos relacionan a todos, ¿verdad? Tú le dices a alguien, no, yo soy pastor, tú vives de la gente, ¿por qué? Porque unos lo hacen, pero eso suele pasar, unos lo hacen y todos caen en el mismo paquete, es decir, como unos pastores roban, todos los pastores son ladrones, como hay cristianos hipócritas, todos los cristianos son hipócritas, como hay iglesias falsas, todas las iglesias son falsas, y sabemos que no es así, pero provocan eso. Segunda de Pedro 2:2 dice, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de ellos. Están en noticias todo el tiempo, por sus lavados de dinero, por sus mensajes, por sus cosas locas que pasan en los cultos. Y la gente se burla de la iglesia, se burla de Dios. Pero no se burla porque vivan en santidad, no se burla porque sean humildes, no se burlan porque ellos piensen diferente al mundo, se burlan porque hasta el mundo ve ilógico que digan ser discípulos de Cristo. Yo no digo que un discípulo de Cristo deba ser pobre, para nada digo eso. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda, todo el mundo tiene derecho a tener su coche, pero de eso a una vida de lujos, a buscar el lujo, a predicar el dinero, a predicar el éxito, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan, su mensaje lo niega. Y al final, como hemos dicho antes, mira lo que dice el mismo libro de 2 de Pedro 2, el versículo 3, en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Ellos no ven almas, ellos ven productos, ellos ven números, ellos ven dinero, ellos ven así, pues si hay 1000 personas y cada persona gana $1000, y cada de $1000 dan al menos el 10%, y aparte del 10 le pido una ofrenda por aquí, y aparte de eso le pido una primicia por aquí, y aparte de eso le hago un pacto por aquí, pues de cada 1000 le saco al menos 200 para la iglesia. Entonces 200, y son 1000 personas, 200.000 al mes para la iglesia. Pues 100.000 para la iglesia, 100.000 para mí, y vamos, genial. Sencillo, ¿verdad? Así juegan. Su mente es una calculadora, ve números, ve porcentajes, ve dinero. No ve almas, no ve discípulos, no ve personas a las que enseñar, personas a las que instruir. Os explotarán con palabras falsas, harán mercadería de vosotros, traerán herejías destructoras, harán que el camino de la verdad sea blasfemado, profesarán conocer a Dios, pero con sus hechos lo negarán. Juan Manuel, ¿y qué hacemos con todo eso? Yo no te digo lo que tienes que hacer, te lo ha dicho Pablo.
inspirado por el Espíritu Santo. Apártate de ellos. Apártate de ellos y por amor a los demás que todavía no lo han visto, señálalos con la palabra para que la gente vea que eso no viene de Dios. Así que, hermanos, este mensaje no le va a gustar a todos, pero es una realidad. Hay herejes entre nosotros, hay falsos maestros, y si amamos la iglesia nos separaremos de ellos y advertiremos a la iglesia para que no caiga en sus redes. Hermanos, hasta aquí un nuevo programa, Defendiendo mi Fe, en Radio Eternidad. Intentamos siempre alertar de las cosas que creemos que son importantes para el pueblo de Dios, siempre a la luz de las Escrituras, no bajo nuestro criterio, bajo el criterio de la palabra. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.